Salgo así, cala, de pie a tope, porque puede ser que con el culo mío te tope. Me siento bichota, sin salir del bloque. Todos me quieren partir y no tienen con qué. Ronca, pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum. Puta la wea, amigo. ¿Qué tal, gente de Mucho Verso? Estamos acá grabando un nuevo capítulo para nuestro podcast, nuestro querido podcast, Mucho Verso. Nos pueden encontrar, recuerden, en Instagram como The School Collector, en TikTok como The School Collector, en YouTube también, nuestro canal de YouTube, en donde pueden ver estos mismos capítulos y revisiones que se van a venir de nuevas figuras de Marvel Legends y algunas sorpresitas más que vamos a estar trabajando por ahí durante el año. Estoy aquí con mi amigo, mi estimado amigo Carlos Rojas, más conocido como Veno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con un outfit otoñal, ¿no? Sí. Invernal. Ya están cada vez los días y las tardes más frías entrando en pleno invierno, sí, por estos lugares del hemisferio sur. Así ¿Qué tal, es. gente? Estamos contentos con el amigo nuevamente de juntarnos a grabar en vivo y en directo. Habíamos estado un poquito perdidos, bastante perdidos. El calendario y la agenda había sido bastante compleja para los estudios que alojan Mucho Verso. Problemas de agenda, cambios de ciudad, etcétera, pero ya estamos de lleno retomando con todas las ideas que tenemos pendientes, que tenemos en proyecto y las sorpresitas que se van a venir de acá más adelante con Mucho Verso. Hoy nos juntamos para conversar. ¿Para conversar de qué, amigo? Este capítulo lo nombramos especial Mucho Verso, especial de Guardianes de la Galaxia volumen 3. Película que se estrenó hace un par de días atrás, específicamente el 5 de mayo, si es que no me equivoco, fecha exacta, el estreno mundial. Película que viene a cerrar la trilogía de este equipo medio y bastante peculiar que nos presentó ¿Cómo? el UCM. ¿Cómo? Que nos presentó el UCM de seres o individuos bastante extraños que se fueron encontrando alrededor de la galaxia, que ya lo habíamos visto en su presentación en el volumen 1, por allá por 2017, si no me equivoco. Luego tuvimos el volumen 2, hasta tener ya el cierre final de esta trilogía en una película bastante bonita, bastante bien hecha, película que se notó que fue hecha con mucho cariño, con mucho afecto por parte del equipo de dirección, la producción y los actores. ¿Usted cree que se notó la mano de James Gunn? Se notó muchísimo. ¿Sí? Se notó muchísimo. Y yo creo que fue un gran acierto para Marvel Studios haber traído a James Gunn, haberle dado un equipo medio insubordinado de personaje, y que sabemos que es lo que él puede construir con ese tipo de personajes bastante excéntricos. Y así lo demostró. Yo creo que esto también le da a DC una antesala interesante como para cuál puede ser el trabajo que va a tener James Gunn como especie de líder o de cabecilla de lo que va a venir en el universo de DC, ¿o no? Como cerebro del nuevo universo DC, claro. Recordemos que él va a tener como el rol de Kevin Feige, ¿no? Claro, va a ser el productor ejecutivo, toda la parte creativa va a partir de él, de los proyectos de DC. Viene con el tremendo antecedente de lo que hizo con Guardianes de la Galaxia, con su trilogía, con lo que hizo con la versión de él, de Escuadrón Suicida, y también con la serie Peacemaker, que si podemos ver, resulta bastante curioso el estilo muy similar que tienen estas tres producciones, Guardianes de la Galaxia, Escuadrón Suicida, Peacemaker, que también vemos a actores que se repiten. Actores que se repiten, personajes que son un poco displicentes. Claro, y que tienen como características similares en el fondo. Sí. Incluso colaboradores de James Gunn, cercano a él, por no decir amigo, que vienen acompañándolo en varios proyectos que ha tenido él desde su inicio en el mundo de la dirección. ¿Cuál fue la primera película en la que participó James Gunn en Marvel? En Marvel partió con Guardianes de la Galaxia volumen 1. Volumen 1, que fue una película que yo creo que a todos los que empezamos a seguir el UCM nos encantó bastante. Sí, mucho.
bueno, un pequeño recuento de lo que fue el volumen 1, en donde tenemos la presentación del equipo, en donde ellos se van juntando, donde se enfrentan al villano principal, que es Ronan, el acusador, Kree, y que estaban en disputa con una de las gemas, que si no me equivoco era la gema del alma. La gema del alma. La de color violeta, y que fue la que roba a Peter Quill al comienzo de la película. Después lo tuvimos en el volumen 2. Quizás a lo mejor la película más flojita de ellos, pero no dejó de ser una mala película. La película más flojita de la trilogía, digo. Donde se enfrentan a Ego, el planeta viviente, que además resulta ser el papá de Star-Lord. Y donde Star-Lord sufre la pérdida de Yondu, que es prácticamente su padre adoptivo. O que lo crió. Y que lo crió. Entonces, las dos películas, o sea, la primera película, la segunda, y también esta tercera, y por sobre todo esta tercera, muestra un ítem emocional bastante interesante que no lo vemos en la mayoría de las películas de Marvel. Y por eso que esta película en particular, por lo menos lo que me pasó a mí y con varias personas que las que he conversado y que me imagino que a ti también, que como que toca cierta fibra especial, cierta fibra media emotiva, sí, que produce que uno salga tocado en lo emocional con la película. Eso no significa que sea negativo, sino que la película efectivamente conecta. Oiga, amigo, está bueno bailar usted. ¿Y cuándo no? ¿Y cuándo no? Respire, tome agua, no sé. Cálleme, amigo, por favor, cálleme. Oiga, amigo, primera película que vemos separado después de mucho tiempo. Desde los inicios de Multiverso, sí, primera película que no logramos ver juntos, pero una vez que ya cada uno la vio y la vimos en diferentes días también. ¿La viste tú primero? ¿Dónde la fuiste a ver? En diferentes ciudades. Yo la fui a ver en el Mall Florida Center, si no me equivoco. Ah, ya, Santiago también. Sí, Santiago, Bien. Mall Florida Center. ¿Fue acompañado? Sí. ¿Sí? Había como 80 personas más en la sala. 80 personas más. Sí. Ya. ¿Pero compró una entrada o dos? Compré por internet. Compró por internet. Sí. ¿Pero cuántas compró? Compré más de una. Más de una. Sí. Ya. Sí, no alcancé eso sí a llegar a las cabritas ni nada de eso. Puta, Llegué muy justo. no es justo. Sí. Pero pasó al súper a comprar algo antes, ¿no? Tampoco. Nada. O sea, vieron la película cagado de hambre y cagado de sed. Claro, tuvimos que ir por comida posterior. Posteriormente. Sí, posteriormente, pero... ¿Qué le pareció a usted? ¿Cuáles son una perspectiva general de la película? Una perspectiva, Cortito, a ver, cortito. ¿Le gustó? sí, me gustó ¿Sí? mucho. Me gustó una película con la gente... A ver, para mí hasta ahora, bueno, ya estamos en la fase 5 de Marvel, Recordemos que la fase 5 parte con Ant-Man. con Ant-Man. Película un poquito criticada. Pero sí, con bastante crítica y todo. Pero yo creo que desde No Way Home, Spider-Man No Way Home, creo yo que para mi gusto es la mejor película de Marvel hasta ahora. La mejor película de Marvel hasta Desde ahora. No Way Home. Desde No Way Home. Desde Ya. No Way Sí, Home hasta la fecha. Sí. Concuerdo. Podría entrar ahí en la disputa con Wakanda Forever. Que curiosamente son dos películas que tocan la fibra emocional. Claro. Recordemos que Wakanda Forever tuvo todo el tema de la muerte de T'Challa. Tanto obviamente en la vida real como en el film. Como en el film. Y claro, tocó una fibra sensible de todos los seguidores de Marvel. Y esta película, comparada un poco con Guardianes de la Galaxia, haciendo referencia a lo que decías tú, claro, tocó muchas fibras respecto a temas que vamos a estar conversando en el podcast respecto a la película, temas que tienen que ver con el abuso contra los animales, la explotación animal, la separación, puede verse también, la separación de seres queridos, El concepto familia. el concepto familia. El concepto familia de que ellos fueron dando cuenta que era su familia y que muchos de los personajes era lo que venían buscando en el transcurso de su evolución dentro del UCM. Y el encontrarse con ellos mismos también, el saber su origen, su historia. Su origen, su historia, y él también un poco querer ir a vivir experiencias nuevas, un poco dejando de lado lo que es este grupo de
de superhéroes displicentes, ¿no? Presente. De hecho, Que en su conjunto funcionan súper bien. ese recorrido se centra principalmente en esta película en Rocket, En rock. en mostrar el origen de Rocket y el sufrimiento por el que tuvo que pasar Rocket y cómo explica el Rocket que conocemos al día de hoy. Claro. Que además de eso, también da espacio para conocer y desarrollar, sobre todo emocionalmente, a todos los personajes. A todo el equipo Guardianes de la Galaxia le da un espacio, la película, Sí. para que ellos puedan mostrarse en su estado emocional actual en el UCM. Entender un poco qué les pasó en su historia y por qué están en esta situación actual mental o anímica de cada uno de los personajes, porque recordemos que todos estaban pasando por algún problema. Claro, o sea, vimos a una Nebula, que yo creo que fue un personaje que también fue Un poco más humanizada, ¿no? humanizada y de los que más destaco yo esta película. O sea, si aquí el fuerte y el grueso es Rocket, también Star-Lord, lo que fue siendo ya tomando otro rol dentro del equipo de los Guardianes de la Galaxia, pero destaco por sobre todo a Nebula, que pudimos ver por fin una Nebula, quizá a lo mejor no siendo la hija de Thanos, y no siendo esta casi villana o antagonista que habíamos visto en el resto de las películas del UCM. Acá la vemos con un rol muy distinto y muy compenetrada con el equipo, muy compenetrada con Rocket, por sobre todo. Claro. Se roba un poco la película. Nebula, sí, es de los personajes Sí. que más destaco. Y es interesante cómo desarrollaron el personaje, cómo lo mostraron un poco más cercano al espectador como a los mismos personajes de la película. Sí, y pasa con todo, o sea, pasa con Mantis, podemos conocer un poco Claro. más el trasfondo de Mantis, vemos esta nueva Gamora y logramos entender por qué Gamora ya no tiene esa conexión con Peter Quill Ni tampoco con los tampoco Guardianes. los Guardianes, porque ella encuentra a su familia en otro equipo. Claro, recordemos que es otra Gamora. Es otra Gamora, que son los Ravagers. Claro. Entonces, al final, cuando se reencuentra con ellos y ella sonríe y se siente feliz. Es la misma esencia que tienen los Guardianes, Claro. un poco como que transmitió eso. Y es como esa Gamora, la Gamora de la línea central del UCM, Claro. se sentía estando con el equipo de los Guardianes de la Galaxia. Igual medio venir a Star-Lord, weón. Cuando casi muere. No, cuando Star-Lord ahí, toda la película tratando de conquistarla, weón. Es que, Siendo romántico, jugándosela toda, weón. es el elemento como de la separación o de aceptar la separación, que es lo que vive Star-Lord, lo desarrolla súper bien la película y juega mucho con las emociones. Claro. Yo destaco, yo te voy a reconocer, amigo, que aquí en esta película a mí me echaron basurita al ojo. Después de mucho tiempo en el cine, me entra una basurita al ojo con una película. Y pasó con Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Primero es con la escena del diálogo que tiene Rocket con Layla, cuando Rocket estaba casi muriendo. Y como que se encuentra como en esta especie de limbo. Sí. Y le dice Layla, todavía no. Todavía no Y es tu momento. el otro momento, ese de Peter que lo había mencionado, Claro. con Gamora, Gamora. en donde como que quedan espalda a espalda y se detienen y como que los dos piensan. Y claro, era la despedida, pero ellos sabían que en el fondo había una historia. Había una historia, claro. Pero que la historia ya no era porque eran personas distintas. Claro. Entonces eso también emotivamente lo hace muy bien la película. En algunas partes, por ejemplo, en esa escena, Gamora como que la duda igual un poco, ¿no? O sea, la duda en el sentido de su argumento que lo defendía tan fehacientemente, como que duda ahí como que yo estoy, como que se me generó la idea de que estuvo a punto de... Es el momento en donde duda. Sí, el Es el momento momento en donde duda. Ahora, amigo, yo le hago otra pregunta a usted a propósito del tema de despedida Gamora-Peter Quill. ¿No sintió en la película que se fue generando, no sé si fue como intención de la dirección de la película, cierta tensión amorosa entre Peter y Nebula? Sí, lo sentí. Sí. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que vimos a una Nebula un poco más humanizada, un poco más sentimental, un poco más conectada con este lado más sensible que Nebula nunca ha mostrado en las películas del UCM.
Y sí, pues, noté una conexión entre ellos dos. Y yo por lo menos destaco 3 escenas en particular, que es al principio de la película cuando está borracho Peter. Claro, y lo va a buscar. Y quien lo acuesta es ella. Lo acuesta es claro. Después tenemos la otra escena que cuando van a robar el dispositivo. Al planeta vivo. A Osco. Qué buena memoria, amigo. Cuando se infiltran y capturan a esta, como que tenía a cargo los dispositivos de seguridad, el personaje que hace Daniela Melchor. Aprovecho de hacer este corazoncito para Daniela Melchor. Ura, el personaje. Ahí cuando tiene esta discusión con Gamora, y Gamora le dice que quizá a lo mejor él de quien está enamorado es de ella. Claro. Al final de la película, cuando Peter casi muere, y a quien enfocan con el sufrimiento de que Peter lo veía prácticamente morir, es a Nebula. Así que por eso te hacía la pregunta de que si efectivamente había una intención de generar esa... De generar, sí. Yo no me acordaba específicamente de todas las escenas que usted nombra, pero sí, ahora que las mencionáis, sí me hace más sentido y recuerdo también lo que generó en esos momentos. Amigo, vamos un poco hablando sobre el desarrollo de la película. Sí, mira amigo, y tiene que ver con el desarrollo también, porque es la primera escena de la película. Y te hago la pregunta a ti como más conocedor en el ámbito musical. Guardianes de la Galaxia siempre se ha caracterizado por tener una muy buena banda sonora. Un soundtrack, pero... Un muy buen soundtrack desde el volumen 1 hasta el volumen 3. Y en el volumen 1 jugando mucho con lo que era la música ochentera, que es la época donde Peter es raptado es secuestrado por los Ravagers y por Yondu, donde se lleva su cassette con su compilado, con sus cassettes de distintos grupos musicales de la época. Y particularmente esta película parte, y yo pienso que me tocó la fibra de entrada a mí en lo particular, porque parte con una canción que es bastante emotiva, como el Script de Radiohead. Y aparte en una versión acústica. En una versión acústica y con Rocket, así como adelantando lo que iba a ser la película, teniendo a Rocket como personaje principal en ese momento. Y empieza a sonar esta canción que un poco habla del aceptarse. Como es uno, que en el fondo ese es como el mensaje de lo que es Rocket. Y que lo vemos al final cuando él rescata estos mapaches chiquititos y mira la jaula de donde los traían y decía el nombre de mapache. Raccoon. Entonces ahí él, al final en un momento en una escena dice yo soy Rocket Raccoon. Cuando le dice al alto evolucionario, cuando lo nombra por su acrónimo numérico que le habían asignado. Entonces ahí me pregunta, ¿qué tan clave es para el efecto, para el impacto de la película y emotivo la banda sonora que ha utilizado permanentemente James Gunn para las películas de los Guardianes de la Galaxia? Es un poco el recurso que empezaron a utilizar muchas series también. Por ejemplo, lo que pasó es un poco similar al efecto Stranger Things. Recordemos que Stranger Things también toda su temporada ha tenido soundtracks muy buenos, canciones que están en el olvido musical de los años 80 y han ido retomando popularidad y volviendo y entrando en los top de las canciones más reproducidas a nivel mundial. Recordemos la última temporada, que si no me equivoco fue la 4. ¿La 4 o la 5? La última fue la 4. La 4, pero la parte 1. La parte 1. El tema de... ¿cómo se llamaba? 5. ¿5? Parte 1. 5 parte 1. Sí, 5 parte 1. El tema de esta chica que en los 80, no recuerdo su nombre, pero fue bastante popular. Y la canción ahora, después de 30, casi más de 30 años, llegó a estar dentro de las más reproducidas del mundo. Y a tener un montón de reproducciones también y de monetización en redes sociales. Como que fue más exitosa ahora que fue más exitosa ahora que cuando se estrenó, que en el año de lanzamiento. Claro, que en el año de lanzamiento.
Mira, estoy aquí viendo un poco el soundtrack de Guardianes de la Galaxia. Recordemos que la película comienza cuando los guardianes están viviendo en Nowhere, ¿cierto? En esta especie de cabeza de... Era la cabeza de un celestial. La cabeza de un celestial, el planeta. Claro, el planeta. Y están cada uno teniendo su vida y son atacados, ¿cierto? Por Adam Warlock. Que ya vamos a... Personaje que vamos a hacer una mención especial a Adam Warlock. Como usted decía, amigo, parte con Creep, en una versión acústica de Radiohead. Otra de las canciones que aparecen en la película son Crazy on You, The Heart, Signs, You've Been Gone, The Rainbow, In the Mountain, The Space Hawk, Reason, Heart, Wind on Fire, entre Faith No More, Alice Cooper, X, Beastie Boys, Florence and the Machine, Bruce Springsteen, Reborn, entre un montón de otros artistas más que aparecieron en el soundtrack de... Si no me equivoco, la de Florence and the Machine es al final cuando terminan bailando. Sí. Que... Por eso yo creo que uno de los grandes aciertos para esta trilogía fue su soundtrack. Sí. Y eso genera la emotividad que nosotros pudimos percibir con la película. Claro, podríamos decir que bueno, la película comienza en esta escena donde son atacados por Warlock. Recordemos quién es Warlock, amigo. Adam Warlock en el UCM, lo vamos a puntualizar en el UCM y cuál ha sido su presentación que ha tenido acá. Warlock lo pudimos ver en el capítulo, en la escena post-crédito de Guardianes de la Galaxia Volumen 2, cuando Ayesha, la líder de los soberanos, después de haber sido derrotada por los Guardianes de la Galaxia y en una actitud absolutamente de desesperación, despierta, mira un capullo y despierta a quien es su hijo, su creación, y decide llamarlo Adam. Recordemos que estos son seres que están hechos un poco como a la perfección, ¿no? Como sin errores. Claro. Y que por lo que da a entender la película, que los creó el Alto Evolucionario. El Alto Evolucionario, claro. a los soberanos. El Alto Evolucionario. Pero en los cómics es otra la historia, ¿no? Es otra la historia. De hecho, Adam Warlock siempre tuvo una relación con el Alto Evolucionario. Fue diseñado genéticamente en la Tierra particularmente. Y que tuvo una participación súper importante en la batalla contra Thanos por el guantelete del infinito. De hecho, Adam Warlock tuvo la capacidad de portar el guantelete del infinito y con todas las gemas en su poder del poder, estando en el guantelete. Eso por lo menos en los cómics. Claro. El UCM no lo había presentado hasta la fecha. Quizás a lo mejor si lo hubiese presentado en la saga del infinito, que es donde aparece Thanos como el principal villano, hubiera sido bastante complejo porque el lado cósmico aún no lo lograron introducir. No estaba tan desarrollado y el lado cósmico está siendo desarrollado ahora, claro. Principalmente con la aparición de los Eternals, con lo que es Capitana Marvel, y que probablemente lo vamos a ver ya más desarrollado con el tema de Cuatro Fantásticos. Claro. Hay que recordar también que el conflicto que hubo entre los guardianes y los Ayesha con los soberanos fue que ellos los contrataron para recuperar una batería, ¿cierto? En Guardianes 2. Los contratamos para recuperar una batería y Rocket se roba un par de baterías. Claro, y cuando van arrancando, los persiguen estos tipos en sus navecitas, ¿cierto? Y logran escapar, Ego los salva. Esa batalla es muy Star Wars. Sí, es muy Star Wars. Muy Star Wars. Y ahí, de ahí viene el conflicto de los soberanos con los guardianes. Exacto. Y en esta película ya intentan cobrar un poco de venganza con Ayesha ahí como en la cabeza un poco, pero también siendo muy manipulada por el Alto Evolucionario. Y crean entonces, ¿cierto?, a Adam Warlock, que viene siendo el hijo de Ayesha. Claro. Y un hijo artificial, claro, porque fue criado en un capullo. ¿Qué te parece? Porque, por ejemplo, Adam Warlock en los cómics es un personaje bastante serio, muy poderoso, pero en la película lo presentan un poco infantilizado, un poco torpe, pero recordemos que él también, claro,
lleva muy poco tiempo, tiene muy poco tiempo de vida. Eso, mira. Eso es como un tipo poderoso que lo podéis comparar como a Superman, ¿cachai? Pero en cuanto a experiencia de vida, es súper poco lo que tiene, por eso es medio torpe, medio infantil, ¿o no? Nosotros, y sobre todo con Marvel, te digo quienes somos fanáticos de Marvel, cometemos el error de generar una expectativa bastante alta referente a lo que vamos a ver en una película, en una serie. Claro. Y bien lo sabemos desde WandaVision hasta la fecha. Claro, y también comparando con los cómics, o sea, que es la única referencia que tenemos. Exacto. De la historia real de cada uno de los personajes. Y los rumores que se empiezan a dar y que, por ejemplo, para hype. No Way Home fue muy potente respecto a lo que podíamos ver. Que al final pasó prácticamente todo lo que se... Y con Doctor Strange también pasó, pero en menor medida. Entonces, y en el fondo, y ahí nos generamos como estas desilusiones porque íbamos en busca de algo al cine y no nos encontrábamos con eso que buscábamos. Entonces, por eso, siempre creo que tenemos que ser mesurados con las expectativas que generemos. Yo aprendí mucho con... Pues, se me fue. ¿Con Doctor Strange? No, con la orejita. Con WandaVision. Entonces, aprendí mucho ahí. Dije, sí, ya, no, tengo que ser más mesurado en mi y más encima fue la primera serie que sacó Marvel, de esta fase 4, entonces era como para generar esa alta expectativa. Entonces, yo creo que muchos cuando llegamos a ver la película y sabíamos que iba a aparecer Adam Warlock porque ya habían anunciado el actor que lo iba a interpretar, que es Will Poulter. Que ya había aparecido en una postcrédito, ¿no? Solo en Guardianes 2 cuando estaba en el capullo. Pero no con el actor, solamente lo había nombrado a Yesha. Ah, ya, lo había nombrado, ya. Entonces, cuando muchos que fuimos al cine a ver la película, o esperábamos ver esta película, esperábamos un protagonismo importante de Adam Warlock. Claro. Como nuevo personaje que aparecía en el UCM. Claro, o sea, igual entendiendo que iba a ser un personaje secundario, pero que tal vez iba a tener un poco más de desarrollo. Pero al final, claro, no tuvo un papel protagonista, pero queda ahí a la espera de qué va a pasar con el grupo, porque recordemos que el grupo se actualizó. Pues. Claro, es un nuevo, va a quedar un nuevo grupo de guardianes después de esta película. Entonces, yo por lo menos, cuando salgo del cine, después de ver la película, dije, qué tonto se vio Adam Warlock para lo que nosotros lo conocemos en el cómic. Pero ya después de un poco bajar la agitación post película y poder analizarla bien, entender bien lo que fue el desarrollo de ella, nos dimos cuenta que en el fondo fue correcto cómo se presentó. ¿Por qué? Porque en volumen 2, en la postcrédito de volumen 2, Ayesha lo apura su nacimiento del capullo, o el sacarlo del capullo, y al apurar eso es un capullo. Genera que quien salga de ese capullo salga con cierta inmadurez. Claro, como cuando sacáis la manzana antes que... La sacáis del árbol y está verde todavía. Está verde todavía. Entonces, eso es lo que pasa con Adam Warlock. Está verde, guardo. Está verde y no está bien desarrollado y no está bien... A verlo con diario, maduro. Póngalo al lado del plátano. Al lado de los plátanos para que madure. Entonces, eso es lo que pasa con el personaje. Y en el fondo lo que vemos en esta película es un personaje inmaduro. Pero sí. Que se manda cagada tras cagada. Claro. Y que en el fondo, a partir de ahora, que ya está incorporado en el equipo, que tiene un líder que es Rocket, que debe trabajar con más personas. Personas nuevas. Personajes nuevos. Lo único que queda es Groot. Groot con Rocket. Rocket. Son los únicos que quedan de lo original. Y bueno, pues se podría decir Nebula, pero Nebula aparece al final en... Pero se queda en Nebula. En Endgame aparece Nebula. Ah, claro. Se suma al claro, se suma. Pero Nebula se queda en Nowhere. En Nowhere. Se queda en Nowhere. Entonces, eso es lo que pasa con Adam Warlock. Entonces Adam Warlock, el que nosotros conocemos en los cómics, probablemente lo vayamos a ver en una próxima película. Como un personaje ya con más poder. Ya con más poder, claro. O sea, va a haber posiblemente un desarrollo más profundo del personaje, ya sea en una serie o en una película o en algo que venga, porque recordemos que si bien se acabó esta tercera película, llega a poner fin a la trilogía de los Guardianes, pero queda un poco abierto a ver qué es lo que va a pasar con futuras producciones. Claro, o sea, quedan personajes ahí. Claro. Y personajes que pudieran tener mayor desarrollo. Claro. Y particularmente Warlock, vimos cómo en la película, de ser un personaje
inmaduro, torpe, que se manda cagada tras cagada, al final se reivindica Claro, salvando a Peter Star-Lord. Quill. Y ahí el equipo dice, oye, de algún modo te acogemos porque quedaste solo, porque, Claro. Porque ahí ella muere a raíz del alto evolucionario. Entonces, eso tiene que ver con Warner. Bueno, y ahí tenemos un poco el tema central de la película, que viene a ser un poco como la historia de Rocket, ¿cierto? Viene siendo ya un poco... en Rocket siempre hubo un misterio en cuanto a su historia pasada, ¿cierto? Conocíamos un poco sobre Peter Quill, conocíamos un poco sobre Nebula, Gamora, Drax. Conocíamos un poco sobre cada uno de los personajes, pero siempre estuvo esta historia como un poquito más oculta o interrumpida cada vez que le consultaban a Rocket, o se enojaba, se ofuscaba el weón y no quería hablar de su historia. Es que si Se tú enojaba cuando lo llamaban mapache o... tú lo llevas al ámbito del psicoanálisis, en el fondo lo que hacía él, mediante esa actitud, era escapar, claro. de evadir de algo que le generaba dolor. Sí. Porque toda su historia previa... Le faltó terapia. Le faltó, claramente. Bueno, todos los personajes, ¿qué personaje de Marvel, weón? No le falta terapia. Están todos más cagados que la chucha, exactamente, pues, amigo. Ninguno. En vez de que un psicólogo o psicóloga sería un tremendo tesis de doctorado weón, con cada personaje que hemos visto en Marvel. Oye, y bueno, la película trata, pone un poco como más figura central, ¿cierto?, la historia de Rocket, y cuando Adam Warlock llega a Nowhere a atacar a los guardianes, hiere casi de muerte a Rocket. A Rocket. Ok, encontré esto en internet para Oye, bueno, la película. ¿Qué fue eso? No sé, pues activó Siri. Tenemos una inteligencia artificial que es el nuevo panelista de Mucho Verso. Siri. Oye, y en este sale herido Rocket, y aquí la película empieza a girar un poco en torno a la historia de él, un poco harto, digamos, a la historia de él, y los guardianes tienen que empezar a indagar un poco en cuál era la historia pasada de Rocket para poder salvarlo. ¿Cierto? Sí, o sea, cuando lo quisieron operar, se dieron cuenta de que era imposible intervenirlo porque había un tipo código de seguridad que impedía tener acceso a él. Y ahí se dan cuenta también cuando está en la camilla, lo destapan y claro, se ven un poco como todos los accesorios extras que tenía en su cuerpo, que tiene en su cuerpo. Que había sido intervenido y que era alguna especie media antropomorfa que creó el alto evolucionario con esta obsesión que tenía este personaje de perfeccionar a la especie a través de la galaxia. Siendo Rocket un eslabón fundamental dentro del estudio de evolución que hacía el alto evolucionario. Claro, porque en el fondo lo que pasa con Rocket, que Rocket desarrolla, y es como un punto que a lo mejor es, ya que está hilando muy fino, podría ser un potencial agujero de guión. Porque cuando a Rocket lo intervienen, él después, cuando de alguna forma cambia de ser un simple mapache a tener otras características, desarrolla mucho su intelecto. Sí. Y lo que obsesiona al alto evolucionario, que como un mapache que estaba en la celda de quizás los menos privilegiados, que era en el espacio donde estaban albergados con sus amigos, con Layla, con Piso. Con Piso. Y... ¿cómo se llama? La Morsa. La Morsa. La Morsa. Oye, puta, a mí me daba caleta de pena, weón, cuando estaba viendo la película y mostraban a Rocket cuando era chiquitito, weón. No, esa parte... Cuando así igual que un perrito asustado, no, se echa para atrás. Eso... weón, yo estaba así como... y quienes han tenido mascota, el vivir eso, de verdad que es súper fuerte. Es súper fuerte. Y ahí también juega esa emotividad y esa conexión emocional que podemos llegar a tener con nuestras mascotas. Claro.
Hay un punto para Marvel en tocar ese tema. Sí, En tocar el muy tema bien, muy bien tocado. del abuso contra los animales, del maltrato animal. Si bien es algo que se vive día a día, es interesante que las películas puedan mostrar esto masivamente, ¿cierto? Que puedan llegar a un montón de personas que tal vez no se interesan en el tema. Que tocan otras emociones. Tocan otras emociones. Y lo que obsesiona al arte evolucionario es que como él puede tener un intelecto mayor que él, que es un ser evolucionado. Claro. Y que logra descifrar esta fórmula para que a las especies que él va transformando no sientan ira. No se tenía, claro. Y que después le permite poblar o crear lo que es Contratierra, que es este planeta, que es Claro. como igual que la Tierra, pero habitadas por estos Seres casi humanoides, animaloides, claro, no sé. era como Una mezcla entre humanos y animales. era como estar metido en el set de Cachureo. Claro. El meme de Marcelo ahí. Claro, era como Oye, qué rapidez, Sí. qué rapidez de los memes, weón. sí, y ahí tenía que colocar en el capítulo pum, la fotito de Cachureo De para que se Cachureo, entienda claro, la sí. referencia. Estaba bueno ahí. Oye, tenemos entonces que los guardianes tienen que un poco empezar a investigar qué es lo que pasa con Rocket, ¿cierto? Para poder salvarlo, o sea, investigar un poco su historia pasada para descubrir este código o esta clave que era la que iba a servir para poder acceder como al sistema interno que tenía Rocket, ¿no? Sí, y ahí es donde ellos se infiltran en este planeta que era Planeta. Oscorp. Que es un planeta viviente, ¿o no? Oscorp era como un dispositivo de seguridad que primero ellos lo tienen que penetrar y que era como esta cosa media como viscosa, gelatinosa, que para los que son un poco escrupulosos puede haber sido un poco complejo durante la película, que es donde tienen que irse metiendo, Ajá, que era como este tipo de laboratorio claro. que trabajaba para el arte evolucionario con todos sus experimentos. Ahí podemos ver un pequeño cameo a los guardias que estaban en el inicio, donde aparece Jennifer Holland, que es la esposa de James Gunn, James Gunn, ya. que es la chica que actúa en Peacemaker. Ah, ya, sí. Ya no recuerdo el nombre del personaje, pero que aparece en Peacemaker. Y también aparece ahí el cameo de Ura, que lo había mencionado el personaje Ura, de Daniela Melchor, Daniela Melchor. que ya lo habíamos visto en Peacemaker, no, perdón, en Escuadrón Suicida. Escuadrón Suicida 2. Escuadrón Era Suicida esta 2. chica que tenía un ratoncito, ¿no? Del ratoncito. Como la Charlie Badulaki. Esa misma. Y, Pero no tan funada como Charlie Badulaki. y ahí se dan unos diálogos y una escena muy buena, creo yo, en ese intertanto. Hasta que finalmente se dan cuenta que todo esto estaba en un dispositivo que tenía uno de los asistentes de. Claro, era como un poco que era asiático, como- ¿no? Que era como Mini-Me, se parecía a Sí, Mini-Me. se parecía a mí. Sí. Sí, hasta que llegan al planeta Contratierra. Claro. Y ahí se generan escenas muy graciosas, pero también vemos algo muy importante, que es cuando hacen el recorrido desde la casa donde la familia que le ayudan al comienzo hasta donde se van, donde estaba el arte evolucionario, y van pasando por las calles y ven que por más que sea un planeta que creó con una especie casi perfecta, el arte evolucionario tenía fallas. Tenía fallas, pues igual Que se fue. había delincuencia, había violencia, había pobreza, y que en el fondo es el fracaso que le saca en cara a Star-Lord cuando se enfrenta claro, al arte evolucionario. Recordemos que el arte evolucionario quería una sociedad prácticamente perfecta. Exacto, Y- para lo que eran sus estándares. Claro, de una u otra manera igual esto termina corrompiéndose, ¿cierto? Porque teniendo genética humana en algún momento iba a fallarla. ¿No? Estos seres creados para obtener la perfección iban a fallar en algún momento si tenían genética humana, weón, En el fondo. en el fondo. En el ¿cachai? fondo. Y que su intención por crear esta sociedad perfecta no termina siendo un éxito total para Claro, las pretensiones del arte Claro, y evolucionario. ahí el arte evolucionario decide destruir el planeta. Sí. A propósito, amigo, ¿qué le pareció el arte evolucionario como villano? Muy bueno, muy bueno. Me gustó, o sea, creo que algo que le hemos criticado constantemente a Marvel en sus producciones. Bueno, Marvel, a Sony, recordemos los personajes No. villanos de Peor Sony. aún. Peor aún.
hemos sido bastante críticos, al menos yo en lo personal, con los personajes villanos el multiverso, pero me pareció que, no sé si Marvel escuchó las críticas o escuchó un poco a los fans, ¿cierto? Al fandom. Y el Arturo Visionario lo encontré un personaje bastante complejo en su origen, ¿cachai? En su desarrollo, y me gustó porque fue siempre malo, po, bueno. Fue estos personajes villanos que decís, weón, tengo ganas de matarlo, po, weón, ¿cachai? El weón como que con todo el daño que le hacía a los animales, con todo el daño que le hizo a Rocket, recordemos que mató a sus 3 amigos, mató a Layla, y Rocket en un plan de venganza también. Es un villano que durante la película va generando daño. Va generando daño. Provocando claro, daño. y, o sea, va provocando daño tanto a los personajes como al espectador también. Igual me sentí como súper afectado en el sentido emocional cuando este tipo dañaba a los animales o iba a buscar a Rocket y Rocket estaba ilusionado, esperanzado con que lo iban a llevar a la Contratierra, donde iban a ser felices o iban a ser libres, iban a ver el cielo. Iba a ver el cielo. Iban a ver el cielo, entonces como que todos esos detallitos como que me hacían tenerle más odio al weón, po. Ahora, como dato, el actor que interpreta al alto evolucionario, que es Chuck Woody y Woogie, no sé Chuck si voy Woody. a volver a poder pronunciar su Chuck nombre. Woody y Woogie. Y Woogie, que es un actor de origen ¿Dónde? nigeriano-británico, Nigeriano británico. y que ya lo habíamos visto trabajar antes con James Gunn, particularmente en Peacemaker. Peacemaker. ¿Qué personaje? En Peacemaker era como el que estaba a cargo del equipo, que después forma para poder cumplir la misión que ellos tenían. El personaje que interpreta se llama Clemson Moore, Bueno, que Peacemaker, era como el líder de este equipo, ¿ya? ¿Qué va a pasar con Peacemaker en DC? ¿También se va a reiniciar o no? Yo creo que Peacemaker puede que tenga continuidad, considerando de que quien dirigió esto es quien dirige el universo DC ahora, Del DCU. el DCU, que es James Gunn. Yo no descartaría que pueda tener alguna continuidad, pero creo que había quedado anunciada una temporada 2 de Peacemaker para HBO. Sí, pero no sé, o sea, no sé, yo al menos no estoy muy enterado de qué va a pasar con... Bueno, recordemos que DC sigue estrenando películas, estrenaron hace poco Shazam, van a estrenar Flash. Pero ojo con Flash porque, y de hecho vamos a tener capitulito para Flash, Vamos a tener capítulo. porque Flash, Ya. Oye, tuvimos un problemita ahí con... luego de esa caída de sistema, amigo, pues pasó Flash y Vamos a ya que poner estamos hablando de el él, meme de los Simpsons, Claro. cuando dicen problemas técnicos y sale con un técnico curado. claro, estamos hablando del Flash, parece que pasó, weón, y de alguna forma generó una interrupción. Le mencioné, amigo, que la película de Flash va a ser importante porque va a dar luces de lo que va a ser este nuevo universo extendido de DC. De DC. Y cuál va a ser el rol de las películas previas o los personajes previos respecto a la construcción del nuevo universo que tiene a cargo James Gunn. Así que por eso la película Flash hay que ponerle harta atención, por lo menos en este podcast vamos a hablar de ella, la fecha que se estrena, que ahora pronto. ¿Julio? ¿Junio? Creo que julio. Julio es la fecha. Yo estoy viendo ahí unos comentarios de personas que ya vieron la película, unos youtubers por ahí famosillos del mundo geek, y hablaban que la participación de Michael Keaton era así, pero Como el Batman de los el 90. Batman de los 90. sí. 15 de junio, amigo. 15 de junio, en Sí, Chile. En Chile, así que en junio Ahí en vamos a sus tener... países yo creo que son las mismas fechas, ¿o no? Deben ser las Sí, mismas. es el estreno mundial. Ya vamos a hablar de lo que tenemos en junio, así que vamos a dejar ahí guardadito para el final del capítulo. Guardadete. Amigos, para ir cerrando ya, ¿algún otro aspecto a destacar de Oye. Guardianes de la Galaxia? Sí, a mí me gustaría que habláramos sobre el humor. El famoso humor en El Marvel. famoso humor en Marvel. El Que ha famoso- sido tema de dar esta conversación en las últimas películas. Y recordemos que Marvel tiene un recurso humorístico o de comedia que lo usa frecuentemente en las películas, en las series.
Y en esta película yo creo, especialmente los Guardianes de la Galaxia, son personajes que constantemente tienen un sentido del humor bastante irónico, ¿cachai? Rocket es muy irónico en su humor, ¿cachai? Star-Lord. Entonces, no sé. Disculpa, como este humor medio estúpido de Drax. El humor estúpido de, claro, que lo fueron como mostrando como un personaje al principio súper serio, que perdió a su familia, que tenía un objetivo en la vida que era matar a Thanos, ¿cierto? Porque Thanos fue el que mató a su familia. Pero en definitiva Thanos muere y él no cumple su propósito. Y, o sea, en el fondo sí, porque muere. Claro, pero no lo mató él. Claro. Él lo quería matar. Y después como que se pierde un poco Drax ahí en... Como con el propósito que él tenía. Bueno, de hecho, y esta película le da un propósito. Le da un propósito, porque muchos pensábamos que Drax iba a morir en esta película. Sí. Todos pensábamos que iba a haber algún personaje que iba a morir. Ya, Rocket partió la película con Rocket ya muerto. Si Rocket no participó como en un tercio de la película. La parte final. En la parte final. En el clímax. O en el tercer acto. O en el tercer acto. Claro, si bien Rocket participa, pero no en una línea temporal actual en cuanto se está desarrollando la película, sino que cuentan su historia pasada. Pero bueno, a lo que quería llegar era el tema del humor en Marvel. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Porque, por ejemplo, veníamos de ver películas como Thor, donde Taika Waititi ya ridiculizó tanto a Thor que ya como que perdió todo el sentido al menos para mí, perdió todo el sentido como de superhéroe poderoso, ¿cachai? De Dios, ¿cachai? Llevándolo a un nivel extremo de humor estúpido, ¿cachai? A ver, ¿qué pasa? Que el tema del humor siempre ha sido punto de discusión en el UCM, desde su origen. Desde que tenemos un Tony Stark muy irónico, como es el personaje en los cómics también. Claro. Y siempre fue cuestionándose el humor y el uso excesivo muchas veces del humor en Marvel. Que Marvel lo incorporaba en sus producciones con el propósito de generar esta transversalidad y esta llegada como a todo ámbito familiar. Películas que las pueda ver el hijo, con los hermanos, con la mamá, con el papá, con los abuelos o con quien sea en su familia. Entonces, por eso también se buscaba con este humor muy rápido, muy permanente en todo momento, incluso en los momentos más tensos de las películas. Claro. Siempre había yo una escapadita que tenía un momento como para relajar un poco el contexto de la situación que estaba ocurriendo en las películas, ¿cachai? Como que te hacía salir, como descansar un ratito, ¿cachai? Sí, y que por ejemplo ya se empezó a criticar esto, yo recuerdo desde Doctor Strange. Sí. Con esta... siendo que la presentaron como una película oscura. Claro. Por su director también, Sam Raimi, pero que tuvo muchos episodios de humor, una escena postcrédito absurda, estúpida, que sobró. Después lo vimos de forma excesiva y abusiva en Thor. Love and Thunder, que fue lo que... y que al final terminó siendo una película no muy exitosa. Lo vimos también en algunas series como Miss Marvel y She-Hulk, a pesar de que She-Hulk la presentaron como una comedia, claro. Y que se entiende. Pero tampoco era gracioso. Tampoco era graciosa. Y lo presentaron también en Ant-Man, que también se entiende porque el personaje de Scott Lang es un personaje medio humorístico, claro, medio payaséptico. Sí. Y que esperábamos que también iba a pasar en Guardianes de la Galaxia, por lo que tú decías, porque es un personaje que tienden a hacer muchas bromas, mucho sarcasmo, mucho humor negro. Pero que esta película, yo creo que afortunadamente, y algo que destaco mucho de ella, fue súper mesurada con el tema del humor. Sí. Como estuvo en momentos precisos. No se abusó, no ridiculizó, y como profundizó mucho el tema de la emocionalidad del personaje, le dio mayor énfasis a eso que al humor. Sí. Hubo humor, sí, pero en episodios muy, muy puntuales. De hecho, no recuerdo una escena graciosa o burda por un chiste en donde estuviera involucrado el villano. El villano siempre se le dio este como rol medio tenebroso, medio sádico, que nunca lo dejó de tener y nunca lo perdió por un chiste. Claro. Ya, por eso yo destaco mucho esta película, que trabajó bien todos los tópicos. Pero tampoco, por ejemplo, este villano,
alto evolucionario. Tampoco recuerdo algún chiste, alguna... No, si no era hubieron- bastante serio, bastante como... Claro. De temer el weón, po. Sí, quizá a lo mejor lo que recuerdo, pero no fue el villano, sino que fue cuando tiene este encuentro con Star-Lord, pero un poco Star-Lord como enfrenta sus peleas, Es de esa manera. siempre lanzando él un chiste, Claro. pero no ridiculizando a la persona a la cual, Con la cual con la cual se está enfrentando. claro. Enfrentando. Claro, Pero no, el tema del humor lo manejó muy bien. sí. Me parece que Marvel le dio libertad absoluta a James Gunn. James Gunn. Es una película que es algo que también vamos a comentar, me entiendo, a continuación, que no se esfuerza en conectarse permanentemente con el UCM, Con el UCM, claro. con el resto del UCM, Sigue su historia aparte, con su el tema personaje... multiversal, claro, claro. recoge la trilogía Claro, y donde estuvieron involucrados los personajes, bueno, aparte de la trilogía, lo que pasa en Endgame principalmente y en Infinity War, claro. que en Infinity War es una película en donde tienen mucho protagonismo ellos. Pero que no se hace ese esfuerzo de vincularla con el tema multiversal, Claro. las líneas de Las líneas tiempo. temporales. Claro, fue una película en donde no vimos mucho esta conexión que vimos al menos en la fase 4. Sí, Que la vimos bastante y que claro, comenzando esta fase 5 con Kang, que supuestamente Kang va a ser el villano a derrotar. y que va a estar de alguna forma en todas las películas. Claro, y hay que ver qué pasa porque el actor también estaba ahí Está en duda. en un rollo. Estaba Está en en un rollo. duda de que si va a Sí. continuar por su proceso judicial. Sí. Eh, Y también personajes que se vuelven a repetir, por ejemplo, Sylvester Stallone como Stackar, ¿cachai? Que igual me gustaría verlo un poco más. Sí, es que en el fondo termina siendo un cameo. Las películas de los Guardianes de la Galaxia tienen muchos cameos y que resultan ser bastante entretenidos y con actores muy, muy reconocidos. Sí. Está el cameo de Howard the Duck, Howard el Pato, Howard el Pato. que siempre está en todas las películas. ¿Sabéis qué me hace falta? Que ahora me acordé. Los cameos de Stanley. Sí, Se extraña cuando Stanley aparecía como cualquier personaje chiquitito, así, ¿cachai? Claro, por ejemplo, ahora se viene Into the Spider-Verse, la película de Miles Morales, Spider-Man Into the Spider-Verse, y recordemos que en la última película aparece Stanley, sí, hay un cameo de él. vendiéndole el traje de Hombre Araña. Entonces probablemente lo podamos ver en una de estas dos películas que se van a venir. Que se vienen de... Porque siendo animadas... Claro, es perfectamente Son dos. incorporable. Sí, Oye, a propósito de los cameos, tú mencionaste a Sylvester Sylvester Stallone. Stallone. Yo también te quería, bueno, el que ya habíamos mencionado a Daniela Melchor, Sí. ya, que aparece con este personaje Ura, que también es un muy buen cameo, y quizá un personaje que espero, y me imagino que lo puedan rescatar y por qué no incorporarlo a los Guardianes a futuro. Está el de Jennifer Holland también, que es Jennifer la pareja Holland. de James Gunn. Está el cameo que hace, el personaje de Cosmos, Cosmos. el perrito, El perrito. que le La perrita. interpreta, la voz se la da la actriz María Bacalova. María Bacalova. Y el personaje de Laila, que es esta amiga con la cual se acompaña en su cautiverio Rocket, y que Que tenía bracitos de robot. constantemente es Pobrecito. tan emotivo Sí, todo relato, bueno. relación que tiene con ese personaje. ¿Sabe usted la actriz que le da la voz? No. Que es Linda Cardellini. Linda Cardellini. ¿En Y dónde Linda la hemos visto a Cardellini Linda? ya ha estado antes en el UCM. ¿Cómo quién? Ella interpreta a Laura Barton. Laura Barton. ¿Dónde chucha sale Laura Barton? La esposa de Clint Barton, que es hockey. ¿En serio? ¿Sí? Oh, ¿verdad, po, weón? Ella. Es ella. Que es la. Que Benicio del Toro, como el coleccionista. el coleccionista. Benicio del perdón. Toro como el coleccionista. Dentro de los tantos cameos que tiene la película, y que son personajes recurrentes del mundo del universo James Gunn. Que probablemente Ah, podamos ver a más de En algunos DC. de los que están acá en DC Probablemente. con alguna producción que dirija James Gunn. Amigo, nuestras clásicas teorías. uy, ulala. Ya, nosotros cada vez que analizamos una producción de Marvel, damos espacio a teorizar respecto a lo que pueda ser el futuro con otras producciones. Guardianes de la Galaxia, si bien hablamos de que no está tan conectada con el resto del UCM, sí podemos especular respecto a lo que nos dejan las escenas post-crédito, lo que nos deja al final de la película,
de qué pueda pasar con Rocket, de qué pueda pasar con Star-Lord, Con los mismos guardianes que con los ahora mismos guardianes, con la presentan nueva una formación. nueva formación, personajes Ojo con un nuevos. personaje nuevo ahí. La que es niña, ¿no? La niña, que es Failabel. Sí. La Failabel, niña como con la que más interactúan de los niños que estaban presos o sea, tomados como rehenes o no sé, o como experimentos en la nave del Alto Evolucionario. en los cómics, ella llega a formar y llega a ser la Capitana Marvel. Failabel. Y también tiene otro nombre que lo podemos buscar bien para poder darle el dato exacto. Tiene otro nombre a posterior dentro de los cómics. Ya. Quizá a lo mejor A mí al menos personalmente me gustan mucho los Guardianes. Las 3 películas considero que de las 3 creo que la que más me gusta es la 1. Pero la 2 me gusta, pero creo que el personaje, el villano, que en este caso era Michael, no, ¿quién es el nombre del villano? ¿El Alto Evolucionario? No, es la 2. En la 2 de el Guardianes de la nombre. Galaxia es Ego, Ego. el planeta viviente. Ego, como que no me... Como que el desarrollo de la película no me convence mucho, tanto Quasar. así como la primera. Disculpa, Quasar, el Quasar, otro el otro nombre que nombre. tiene el personaje de Failabel. Pero la 3 me gustó, pero claro, esta parte emotiva que tuvo, ¿cachai? Como con todo el sufrimiento de Rocket, puta, como que me llegó, Sí. ¿cachai? Fue Me potente llegó. el Entonces emotivo. como que no la disfruté mucho, o sea, la disfruté, pero me refiero, quedé con esa, cuando veía cada imagen de cuando era un mapache chiquitito, bueno, como que esa me cagó caleta, Ahora, ¿cachai? Me cagó como la sentimental. James Gunn no se esfuerza en conectar, lo habíamos dicho antes, no se esfuerza en conectar, conectar claro. con el resto del UCM. Sí, al final aparece este mensaje de que el legendario Star-Lord Claro, va a volverá, tener su... y que ahí yo creo que se puede explotar una potencial serie. Sí, eso mismo te quería preguntar. ¿Tú crees que funcionan los guardianes Por sí por solo, sí solos? es complejo. Yo creo que va a ser entretenido ver a Star-Lord en su visión desenvolviéndose como humano en la Tierra. Sí, como ese reencuentro con su Con su historia, abuelo, ¿cachai? con Claro, su origen. con su origen. ¿Cachai? Entonces, no sé cómo... Bueno, Y quizás- me atrae un poco como la idea. Quizás a lo mejor ahí se puede desarrollar algo con él y Nebula a partir de esta tensión, claro. que fueron generando. Claro. Por ejemplo, los guardianes con su nueva formación, quizás lo veamos en una potencial Avengers Secret Wars, Claro. ya que probablemente iban a aparecer todos los personajes vigentes dentro del UCM. Claro. Hay que ver también qué pueda pasar con Adam Warlock, que Adam Warlock va a tener un desarrollo para quizás tener un mayor protagonismo. Claro, o sea, yo creo que lo mezclaron ahora con los guardianes, lo integraron a los guardianes, pero en algún momento va a pasar como Thor, ¿cachai? Que se va a salir de los guardianes y a lo mejor probablemente van a empezar a una serie o una película sobre él ya como un personaje más independiente. Sí. No sé si llega a pasar, pero entendiendo esta nueva idea que tiene Marvel en el sentido de que están disminuyendo la cantidad por calidad, ¿cachai? Exacto. Que igual está bueno porque estábamos viendo mucho contenido de Marvel y no tan bueno. Y no tan bueno, ¿cachai? Y, no tan bueno. y también quizás lo que se hablaba de lo que pudiera pasar con Gamora, que si bien la actriz descarta continuar como Gamora, está el hecho de que Eso es Saldaña, eso es Saldaña. Qué guapa ella. Muy guapa. muy guapo. Esta Gamora que aparece acá es una Gamora que crea una nueva línea temporal Chico, a partir de los sucesos de Endgame. Entonces, con estas creaciones de nuevas líneas temporales, hay una entidad que la está cazando, que es la TVA. la TVA. La Entonces, podría conectar con una serie de chiquita, Loki. ¿ya? O algo que tenga que ver con la trama multiversal. Sí. Pero es una posibilidad también que se pueda explotar ahí. Mm. Son como las potenciales líneas abiertas que nos deja la película. Ya más no, o sea, un Guardianes 4 con esta con la nueva formación es otra posibilidad. Sí. No sé si el alto evolucionario, porque la película no lo mata. No queda claro. Si no hay O sea, cuerpo, si no hay cuerpo, no hay muerte. Que también es otro aspecto positivo, Sí. que lo deja abierto.
pero mucha conexión con el resto del UCM es difícil, es difícil. A lo más, como dijimos, una serie Star-Lord, una nueva versión de los Guardianes. Star-Lord llega a California, ¿no? No recuerdo bien, pero... ¿De qué ciudad es Star-Lord? Star-Lord habría que ver en su primera película cuál es el origen que tiene. Ahora, también vamos a tener, se supone, una nueva temporada de I Am Groot. De John Groot. Ya viendo a Groot en su potencial máximo, En ¿no? su, Está así como- su máximo desarrollo. su máximo desarrollo. Y quizá a lo mejor en ese... Ya no es una ramita. En ese especial de I Am Groot veamos interactuarlo con esta nueva formación de los Guardianes. De los guardianes, sí. Con Failabel, con Ya en su Cosmo, máxima expresión el weón. Sí, con Adam Warlock. está mamadísimo. Sí. Así que eso por lo menos lo que podemos esperar en el futuro con estos personajes. Estoy viendo de qué ciudad es Star-Lord porque de repente en la serie puede tener interacción con otros personajes. Claro, porque el mundo California puede ser con los West Coast Avengers, o en Nueva York lo dudo. Pero habría que ver cuando... habría que ver la escena cuando Ego le cuenta a Star-Lord cómo conoció a la mamá, que eso lo cuenta en Guardianes 2. Guardianes 2. Habría que repasar esa Sí, escena, amigo. sí, porque no sale. Amigo, en definitiva, ¿le gustó la película? Mucho. ¿Disfrutó Ahora yéndola a ver al cine? la disfruté, me Sí. emocioné mucho. Es de las películas de Marvel que más me han emocionado, creo yo. Hubieron basurita en el ojo, como le digo, así Sí, que en el ojo. de verdad, gran película Guardianes de la Galaxia, gran cierre de trilogía. No me queda ningún cabo suelto por criticar, por cuestionarle a Marvel con esta película, de verdad. Si bien Hicieron bien la vera. podríamos generar la crítica, pero sería ya hilar muy fino. Sí. Pero creo que es una muy buena película. Sí. Gracias Marvel, gracias James Gunn. Eso es lo que queremos. Eso es lo que Gracias. queremos, Marvel. Eso es lo que queremos. Gracias personajes, de verdad. Sí. Tocaron mucho una fibra muy sensible en los fanáticos Aprende Taika Waititi. y en los seguidores de Marvel. Y Sí. esperemos que el futuro de Marvel Se viene ¿Cuál? bueno, o sea, se vienen Promete, buenas producciones. promete. En junio tenemos próximas entregas de Multiverso. Vamos a tener a Spider-Man Spider-Man, Across the Spider-Verse. de Universe o de Spider-Verse. Across the Spider-Verse. Va a haber A ver, capítulo. del Próximo Spider-Verse. capítulo. Próximo capítulo va a ser posterior al estreno de la película. Vamos a tener The Flash. Vamos a tener Secret Invasion. Secret Invasion. Que estrenan ahora en junio. Junio. Quizá el capítulo lo hagamos al estreno 1 y probablemente hagamos algo también al final Sí. para analizar la serie. Y van a haber otros especiales sorpresitas más que estaríamos Hay anunciando. especiales sorpresas, hay una nueva sección que estamos trabajando, que vamos a intentar hacerla en conjunto. Con el equipo de editores Con de el equipo Multiverso. de editores de Multiverso estamos trabajando en esa nueva sección que va a tener que ver con estas cositas. Ojo, Con el coleccionismo. ojo, y lo invitamos a que nos sigan tanto en Instagram como en TikTok, lo que se va a estar subiendo En ahí. YouTube también. Porque en YouTube se va a subir el capítulo. Sí. Ya va a estar en YouTube y en Spotify. Ahora estamos grabando todo en video, así que todo lo que... Todo va a ser ya no va a ir un podcast, audiovisual. es un videocast. Va a ser audiovisual en TikTok y Instagram, por sobre todo. Se vamos a estar anunciando los nuevos proyectos y las nuevas secciones que se vienen, tanto en School Collector como de Multiverso. Así que están invitados. Recordemos que ahora ampliamos el catálogo. El catálogo, El catálogo. y el área de Desarrollo creativo. sí. Tenemos hemos conformado Tenemos sucursales. un departamento de edición. Departamento de edición. Y un departamento de producción Sí. que está ayudándonos a trabajar acá con lo que es los productos de tanto Multiverso como Skull Collector. Oye, A amigo, propósito de eso, amigo, en torno a estas nuevas secciones que estamos pensando, que estamos desarrollando, vamos a hablar de eso primero. Perdón. próximo capítulo. Próximo capítulo. Un anuncio. Se viene. Un spoiler. Buenísimo. Se viene buenísimo. Un spoiler del próximo capítulo. Un spoiler del próximo ¿Ah? capítulo. Se viene ¿Quién bueno. nos estará acompañando? Oye, ¿este tiene pirulí o no? Sí, tiene pirulí. Sí, sí. Lo vamos a censurar. Lo creo el alto evolucionario. ¿Ah? Buscando la perfección. Aquí está.
Oiga, amigo, y ya para ir finalizando, vamos a pasar a nuestra última sección de recomendaciones. Sí. Amigo, ¿tiene algo que recomendarnos? Vamos a recomendar, amigo. No recomiende su Instagram, ni No su voy a perfil recomendar- de OnlyFans, por favor. No. Grindr. Grindr. Voy a recomendar una cuenta de TikTok. Ah, ya, pero déjame dar mi recomendación Por primero favor. para que pasemos buen pase. Por favor. Buen pase. Oye, en torno a todo lo que se nos viene de la nueva película de Spider-Man, específicamente de Miles Morales, el otro día adquirí un par de figuritas. Y les quiero mostrar esta. No le he sacado fotos ni he hecho la revisión todavía, pero es esta espectacular figuraza, no se puede decir otra cosa, de Spider-Punk. Bueno, está buenísima, nivel de detalle, pintura, acabado estético, articulaciones. Viene con pocos accesorios que son una mano ya rockera y la guitarra, pero la guitarra tiene detalles muy punky ahí. Uno que toca guitarra como yo y que cuando el chico se creía punky, todos los punky tuvimos en algún momento la guitarrita ahí con harto sticker y harto rayones. Así que una figura que la recomiendo mucho. Pueden encontrarla. Le vamos a dar un saludo al tío Chaggy Toys de Chaggy Toys, que vende todas estas figuritas de Arroba Chaggy Toys. Ahí lo vamos a etiquetar también al tío Chaggy, porque las mejores figuras las tiene tío Chaggy y entrega de calidad y todo impecable con el tío Chaggy. Próxima película, próximo capítulo, Mucho Verso, lo invitamos a Spider-Punk. Podríamos invitar a Spider-Man. Sí, ya que vamos a hablar de Spider-Man. Sí. Así que lo invitamos. Podríamos invitar a todos los Spider-Man que van a salir en la Bueno, amigo, película. nos Amigo, queda mi recomendación. Su recomendación. Y esta recomendación es institucional. institucional. No es solo mía, sino que es a título de Mucho Verso, a título de Skull Collector. Queremos recomendar una cuenta de TikTok, pero vamos a invitar para que nos venga A su hablar de creador. cuenta, a su creador. Amigo, Vamos a tener que hacer allá. espacio, amigo. Lo vamos a poner al medio, ¿eh? No. Sí, Para amigo, invitar pase, a- amigo, pase. Permiso, Sí, muchas adelante. gracias. Un fuerte aplauso. Acá tenemos al cerebro detrás de Kaiser.clips. Kaiser Clips, así es. Hola, saludarlos a todos. Mi nombre es César, pero ahí tenemos un seudónimo en TikTok que se llama Kaiser Clips. La idea de Kaiser Clips es un poco ir subiendo información, contenido de conciertos que se realizan acá en Chile. Ahí tenemos una pequeña cuentita que hemos ido subiendo contenido y ha funcionado bastante bien hasta el momento. Agradecer a los chiquillos de Mucho Verso y de Skull Collector, por favor, seguirlos en sus páginas y en todas las partes donde ellos pueden subir información. Así que nada, muy contentos por utilizar este espacio un poco para difundir información entre todos, pues así nos vamos apoyando. Oiga, amigo Kaiser, estábamos viendo acá ¿Por qué Kaiser? eso es importante. Mira, siempre, como me llamo César, siempre tuve la información de que tiene una relación con el nombre del César. Kaiser, César, con la figura del emperador romano, por el cargo del emperador romano. Ya. Así que por eso es la figura del Kaiser, no otro tipo de cosas similares con otro tipo de institucionalidades. Nada, solamente Oiga, el tema con el estábamos nombre. acá revisando su cuenta y Vamos, la hay estoy video. buscando. Y mira, aquí parte con video, así como puede grabar cualquiera en un concierto. Exactamente. Ya. de Que nos alguna cuente un banda poco musical. de qué se trata. Claro, y lo sube, pero ahora vemos mayor nivel de producción, mayor nivel de elaboración en los videos de TikTok. Kaiser. Kaiser.clips. Mira, por eso clips. La idea era de ir subiendo pequeños videos de distintos artistas de su presentación en vivo. Entonces, subir un pequeño clip de una canción X y subirla, pero la idea es que se vea el show en vivo. El mostrar el ambiente de la gente. Bueno, hay distintos tipos de bandas, géneros también. No nos restringimos solamente a algún tipo. Tenemos cuentas, o sea, publicaciones de rock, de hip hop, de reggae. Es bien variado. Algunas cosas también hay como Marco Antonio Solís, con música ranchera también. Y al principio partió la idea de solamente ir subiendo pequeños cortos de estos videos en vivo, pero se me surgió, me dieron la idea de poder empezar a hacer breves reseñas
breve reseña. Entonces, hoy en día lo que estamos haciendo con Kaiser Clips es hacer breves reseñas a los conciertos a los cuales voy. Entonces, ahí para explicarle un poco en qué consistió un concierto, las bandas que estuvieron, dar un poco la explicación de cómo fue el show, la temática, la dinámica también de los artistas que participan en los distintos conciertos, ver la emoción de la gente en vivo también. Entonces, claro, contar cómo fue todo eso. Oiga, amigo, ¿a usted lo invitan a los conciertos o ustedes se gastan? No, así como lo hacen ustedes, autofinancia. así como ustedes se compran todas sus figuritas, se gastan el dinero para ir a ver las películas, es lo mismo. Entonces la gastan en conciertos. Exactamente, Muy bien. exactamente. No, obviamente no se puede ir siempre a todo, entonces ahí dentro del año vamos seleccionando a lo que se puede. Oiga, Aquí te has pegado buenos conciertos, a ver, ¿qué Sí, tenemos? no, el Kiss. último concierto y la última reseña que se subió fue del concierto del Master of Rock que se hizo en el Estadio Santa Laura, pero ahí... Traigo puesto una polera. Mira. De Halloween. Esto como motivo de comentarles lo que fue el pasado Master of Rock, porque de verdad fue una jornada de maestro. No se necesita más cosas, Más bueno, cosas. claramente. Maravilloso, amigo. Me Pero gusta. de a poquito, solamente llevo un video de 2 reseñas, pero la idea ya, bueno, ahora entramos en invierno, las bandas ya empiezan a volver ya como finales de agosto, septiembre, ahí ya se viene un nuevo boom de conciertos. Pero ya esperamos volver a subir información. Pues es como que lo que hacen ustedes cuando tienen que esperar que salga Sí, una porque nueva si no, película. Den una primicia, amigo. Den una primicia. Y ¿Qué concierto se viene? Sí, ¿Cuál sí. sería el próximo? La próxima reseña se viene un cambio drástico en el género, porque si bien lo último fue Master of Rock, ahora se viene una celebración de una banda de cumbia argentina que celebra sus 30 años en el Movistar Arena. Eso se viene, creo que se viene ahora en junio, julio, por ahí, no tengo recuerdo la fecha exacta, pero se celebran los 30 años de Amar Azul. Así que vamos a estar, métale, Cuando lo fuimos a ver. cumbia nena, sí, los fuimos a ver, tuvimos la oportunidad de ir a verlo, bueno, creo que con los dos, ¿no? Sí, fuimos los dos a ver a Amar Azul acá en Amar Azul, Valparaíso. Bueno, estamos en Valparaíso. Alto no sé si carrete. dijeron. Alto No sé si- carrete aquel. Así que esperamos con ansia esa reseña. Esperemos que sea un día viernes en la noche. Eso es lo que se viene, eso es Sí. lo próximo que se viene. Ahí hay otras cositas por ahí también. Hay algunos ya que vamos a ir agendadas. juntos. Vamos a ir juntos. Hay más cositas agendadas, pero ese es el próximo que se viene. Así que ya saben, en TikTok, TikTok. arroba Kaiser.clips. Kaiser Clips. Kaiser las Clips. mejores referencias respecto a los conciertos que se están desarrollando en Chile. Y vaya que se están realizando conciertos. Sí, Y vaya, estamos son bien. caros. Amigos, Algunos más que otros. Algunos más que otros. Por eso ahí hay que seleccionar a qué ubicación se puede ir. ¿Va a ir a ver a Peregrifo? Pérez Gryffindor. Sí, Peregrifo. trataremos. Vuelve después de. a un rejunte. rejunte. Muy bien. Así como se va a juntar Depeche Mode, Blur, varias bandas que Blair. están. The Cure también suena The que Cure. puede venir ahí, The Cure. así que ahí vamos a estar atentos. El esperado reencuentro de Peregrifo. Vamos a ir a ver a Marky Ramón. Mark y Ramón va a estar en la Blondie a finales de año, que es Muy algo que bien. se viene también. Vamos a ir a ver a Marky Ramón. Rata Blanca también se nos viene por ahí en algún momento también. Se nos viene Sí. hasta ahí nomás, hasta ahí no vamos a dejar. Eso es lo único, Hasta ahí así no- que- hasta ahí no vamos a dejar. En TikTok, ya saben, las mejores referencias, Kaiser.clip. Oye, yo para cerrar, bueno, mi presentación. No, sí, con esto cerramos. si quieres. Perfecto, ya se estaban despidiendo. No, ya se- No. cerramos en media hora. Puta la wea. Ya dejamos grabar. No, agradecerle el espacio, chiquillo. Creo que hacen un muy buen trabajo. Quizás bien, yo no soy un fan del contenido Marvel. entonces lo, sale, lo siento. Vamos a parar la Lo siento, pero a poquito he ido picando un poco la guía. ¿En cuál va? ¿Estás La viendo última, las películas? empecé a verla ya. Dije ya, momentos de ocio que no tiene ya alguna película de Marvel. Sí, creo que algunas son mejores que otras. Hay algunas que son bastante fome en realidad. Pero hay otras que sí, son bien entretenidas. La última película que vi fue Doctor Strange. Y lo estoy viendo en el orden cronológico que me lo recomienda la plataforma Disney Plus. Muy bien. En ese orden cronológico estoy siguiendo. Y creo que la película que me toca ver ahora es Thor Ragnarok. ¿Qué me pueden comentar ustedes a priori de esa película? Amigo, no la saber qué tanto. pregunta la hacemos nosotros. No. A ver, Ah, desvelado, desvelado, para, se llama eso, Peregrifo. para eso les sugiero escuchar el capítulo donde hablamos de Thor Love and Thunder. Lo puedes escuchar Lo- en Spotify y Pero, lo puedes ahí- escuchar en YouTube. pero no es Love and Thunder, ¿no es la película que voy a ver? No, pero en Ragnarok. ese Pero capítulo en ese hablamos hacemos de- referencia sí. a lo que es Ragnarok. Ah, perfecto. Sí, porque en Bueno, ese tiempo todavía no nacía mucho esto.
Cuando Cuando se estrenó Thor Ragnarok. Thor Ragnarok. No. Oiga, pero amigo... Deberían hacer ya para atrás, pues. Ya sabemos que usted dentro del mundo geek está el tema de los conciertos, el tema musical, pero ¿tiene algún gusto particular dentro del mundo geek? Geek probablemente tal, no. ¿Ya? No soy más tanto de los superhéroes, pero sí dentro de este ¿De algún mundillo. tipo saga? Pero no sé más adelante. Sí, soy muy fanático de cosas que comparte el mundo geek. Que tiene que también, o sea, pero las figuritas, series de que tienen que ver con el tema de la animación, un poco más otaku. Yo creo que hay mucha relación con el mundo otaku, con el tema de la serie y coleccionar figuras también. El mundo otaku también colecciona muchas figuras de anime, de personajes, de un montón de series. Bueno, ustedes tienen que haber visto más de alguna serie de anime cuando estaban en el liceo, en el colegio. Ya nos Ya... presentó una, estaba buena. La animación japonesa. O sea, hoy día le hice una recomendación acá a los chiquillos. Recomiéndela, Mucho verso. Le hice una recomendación. Aproveche. Les mostré un capítulo. Es una serie que está en Netflix. Se llama Record of Ragnarok. Tiene un nombre en japonés también que no lo recuerdo. Pero, ¿en qué consiste esta serie? Que pelean humanos contra dioses. Humanos de la historia universal que aparecen y pelean contra dioses, distintos tipos de dioses de toda la humanidad. Dioses de la India, romanos, griegos. Así que no. Y hay una es una relación importante con Marvel, con el UCM, porque hay varios nombres de personajes Sí, Exacto. que aparecen. que en esa serie... De hecho, en la primera pelea quedamos así. La primera Por pelea- eso enganchamos también. La primera pelea claramente porque aparece Thor. Pues. Aparece Claramente. Thor. Así que eso es una recomendación que le de hice a los hecho, chicos. no. Un Thor bien hecho de Taika Waititi. De hecho, el nombre, Ragnarok. Sí, por Ragnarok. Era como. Bueno, ya aparecen otros dioses nórdicos también. Pues. Sí. Sí. Oye, amigo, Eso agradeciendo es la un agrado invitación, tenerlo aquí de invitado. el invitado Kaiser, pues vamos a invitarle quizás que forme parte permanente Sí. del staff. Bueno, ¿Ah? pues, podemos apoyarlo en otras cosas. Pues. Sí. No, pero ustedes son los expertos, hay que dejarle el tema a los staff acá, expertos. podemos incorporarlo en No, el futuro. pero No, si pero- usted sigue viendo las películas, de a poquito va a ir cayendo en la droga de Marvel. Así que. Fuera del tema de las series de animación, también debo reconocer que soy bien fan de Star Wars. Sí. Todo el contenido de Star Wars, El Señor de los Anillos, mucha ciencia ficción, pero sabes que no enganché nunca con los superhéroes. Hay Me un- gusta mucho la ciencia hay ficción. un- Retírese, amigo. Hay unos cursos previos que se necesita hacer para después formar parte del equipo No. Mucho Verso School Collective. Mira, güey, cuando ya se le acabe el contenido, ahí podemos Los apoyar especiales. otra- Los especiales. especiales. Sí. Queremos hacer No. especiales de Star Wars. De un Yo par de soy series seguidor más. de Star Wars desde que era niño y salió el episodio 3, el episodio 4 de Star Wars. Así que nada. Amigo, oye, Bueno. le agradecemos mucho la presencia acá del amigo Kaiser. Gracias por su recomendación. Desde acá, desde Mucho Verso, School Collector, invitamos a seguir la cuenta de Kaiser. Así que, Esperemos Kaiser.clips. que sigan subiéndose esas referencias de muchos conciertos más que son bastante entretenidas, bastante buenas. Y a ustedes también le agradecemos por haber llegado hasta acá, por haber visto este nuevo capítulo de Mucho Verso. Segundo del año. Segundo del año y también invitarlo a que nos sigan porque se van a venir más capítulos de los próximos estrenos que tendremos tanto en Marvel como en nuestras franquicias y que analizaremos acá al mejor estilo Mucho Verso con el amigo Teo. Muchas gracias por llegar hasta acá, amigo. ¿Alguna palabrita de despedida? No, si es que nos encontraron un poco ojerosos es porque anoche nos mandamos un desmadre. Nos desmadramos. no. Es que esta junta que hubo con el equipo Mucho Verso, hubieron una reunión de pauta el día de ayer Terminó para a trabajar este altas horas de la capítulo. madrugada. Se anduvo descontrolando, Se así anduvo que descontrolando, hubieron aquí. les pedimos perdón por nuestros rostros, por nuestras voces, pero por lo menos Se pasó bien. el análisis estuvo hecho con harto cariño. con harto cariño. Con cariño. Muchas gracias. Gente, invitarlos, síganos en Instagram, búsquenos como The School Collector, síganos en TikTok, The School Collector 90, síganos en YouTube como The School Collector y vamos a estar también viendo si es que abrimos un canal de Twitch. Y se vienen sorpresitas también en torno al coleccionismo, a los cómics, a invitados, invitadas que vamos a tener en el videocast. Así que todos invitados a escuchar y a seguir a Mucho Verso y a The School Collector y obviamente a nuestro amigo Kaiser Clips. Cárcel Clips. Mucho Verso in the house, Ya. nuevamente. Hay que agarrar una figurita Una para figurita. despedirse entonces. Cualquier. A ver, no, déjame el Venom. Ya. Déjame el Venom. El venoso. El venoso, ya.
Ya, ahí. Adiós a todo el mundo, que estén muy bien. Chao, chao. Nos vamos a ir a tomar ahora. ¿Hay cervecita en la nave? ¿De cuál tienes? Me despido y les deseo suerte, brutos. Bye. No. Esta noche me voy a manosear. ¿Disculpa? Es un chiste.